Vayamos buscando el libro de Job. Y ahí vamos nosotros a empezar a aprender un poquito sobre la palabra de Dios. Y antes de hablar, de entrar directamente al tema, el tema de hoy se llama integridad. Es necesario también hablar sobre lo que es la palabra integridad. ¿Qué entiendo yo por la palabra ser íntegro? Porque la palabra íntegro da la idea de una persona recta, da la idea de una persona correcta. Y en este tiempo es muy importante la integridad de cada persona, de cada miembro de la iglesia también. Dice que integridad o ser íntegro es una persona que se caracteriza por ser honesta, respetuosa, tomando siempre decisiones positivas, incluso cuando nadie le está viendo. Es una persona que actúa con integridad. Cuando nadie está viendo a una persona, Dios ve su integridad. Le doy dos ejemplos para que tengamos la integridad. Por ejemplo, alguien que vende leche. ¿Cuántos lecheros hay? Tiene que dar la leche íntegra. O sea, no la puede mezclar con agua. Hay leche que viene espesa, bien espesa. ¿Y qué hacen algunos? Le echan agua. Ahí no hay integridad. Y Dios se da cuenta de la integridad. Toda la persona íntegra, aun cuando nadie la está viendo, actúa correctamente. Si tiene negocio, tiene que dar, ¿cuántas onzas tiene la libra, hermano Rodolfo? 16 onzas. Voy a dar 15. Es que a mí me salió más caro esta vez. Voy a dar 14. ¿Habrá integridad ahí en esta persona? No es una persona íntegra porque aparentemente nadie la está viendo. Pero la persona íntegra dice que aunque nadie la esté viendo en ese momento, tiene que actuar con integridad delante de Dios. Esa es una persona completamente íntegra. La palabra integridad también se traduce como honestidad. Honesto con Dios, honesto con todas las personas, respetuoso por los demás, también es una persona íntegra. Y se respeta a sí mismo también. Una persona íntegra controla sus emociones. La integridad también va acompañada de la puntualidad. Porque la integridad también tiene que caminar en todos lados. No voy a ser yo puntual solo en la iglesia y en los demás voy a llegar tarde. Porque no hay una integridad. Parte de la integridad también es tener lealtad. En resumidas cuentas, una persona íntegra es aquella persona en la cual tú puedes confiar. Porque hay personas en las cuales no podemos confiar. ¿Cómo voy a confiar yo en esta persona? De seguro me va a robar, no me va a entregar bien las cuentas. Entonces la persona íntegra es aquella persona en la cual yo puedo confiar. Para eso quiero que vayamos a Job capítulo 13.
En el capítulo 13, Job habla algo muy importante, porque Job pasó por un proceso. Job pasó por un proceso muy difícil. Y sus amigos lo tachaban. Sus amigos decían que era por el pecado de Job que él estaba pasando todo este proceso. Pero en el capítulo 13, Job defiende su integridad. Vamos a leer del 1 al 4 en el poderoso nombre de Jesucristo. He aquí, dice, que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. 2. Como vosotros lo sabéis, yo lo sé. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Podemos sentarnos. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, a los que va a llegar este mensaje por los diferentes medios. Entonces, Job empieza a defender su integridad y le dice a ellos: son fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Porque la persona que es íntegra tiene la solvencia para poder hablar, para poder decir y para poder defenderse. Esa persona tiene la integridad. Pero hay personas que, no siendo íntegras, hablan mal de los demás. No siendo íntegras, se defienden ellos mismos o ellas mismas. Hay personas mentirosas, chismosas, llenas de odio, llenas de rencor, pero se creen ellos o ellas íntegras delante de Dios. Y dice fraguadores de mentira. Y fraguador quiere decir idear, endurecer. Porque es lo que la gente hace, fraguar. ¿Qué quiere decir fraguar? Idear cosas que realmente no son. Y nosotros tenemos que limpiarnos también de toda esa suciedad. Porque nada sucio puede entrar con Dios, sino tiene que ser una persona íntegra delante de Dios, lo más íntegro posible. Y cada día, por medio de la palabra y de los servicios, nos vamos limpiando. Y nos vamos limpiando. Es como una herida. Una herida sucia, ¿será que de una limpiadita ya está curado? Ya está sano, ¿no? Pasan días y días, quienes pasan hasta semanas. Va de limpiar y de repente empieza a cicatrizar, se empieza a limpiar y desaparece. Así tenemos nosotros que ser delante de Dios, poco a poco ser limpios. Pero Job dice aquí: sois vosotros todos como médicos nulos. Y nulo quiere decir algo que no sirve. Entonces Job compara a los 3 amigos con médicos que no saben lo que están haciendo. Y les voy a poner un ejemplo para que entendamos este pedacito. Por ejemplo, hay médicos especialistas en ojos, en cataratas, en huesos,
Entonces, un médico, un oftalmólogo es especialista en ojos y él no puede hacer una operación, por ejemplo, a corazón abierto, porque entonces ahí su conocimiento sería nulo. Eso es lo que Job quiere dar a entender, que sus hijos están como médicos nulos, que no saben lo que hacen porque no es la especialidad de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no podemos rápido señalar, porque somos especialistas en eso. En muchas cosas de lo que ellos decían tenían razón, pero todo lo que ellos decían no aplicaba a Job. Que Dios es justo, es justo. Que Dios castiga el pecado, castiga el pecado. Pero el hecho de que una persona esté pasando por un proceso no quiere decir que está en pecado, sino que Dios sabe el proceso que Él ha permitido pasar. Porque todo el proceso que Job pasó fue permitido por Dios. Yo no puedo decir rápidamente, es que está en pecado, es que está en desobediencia y por eso está así. Porque realmente solamente Dios conoce. Y si yo sé que como persona estoy íntegro delante de Dios, sé que así como vino, así la prueba también se irá. Porque es necesario nosotros entonces defender nuestra integridad. Entonces los amigos de Job estaban equivocados. Ellos estaban equivocados al pensar que el castigo que Job tenía era por su pecado, era por su desobediencia. Eso pensaban ellos, pero la realidad era otra. La realidad era completamente diferente. Y por eso decía, a veces nosotros somos especialistas en juzgar, en señalar, y no debería de ser así. Veamos lo que dice Mateo 7:1. Porque realmente algo no pasa. Es que saber qué está haciendo el pastor, por eso está así. O a saber en qué pecado anda la hermana, y de repente es un proceso que Dios ha permitido. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí viga en el ojo tuyo hay? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es necesario estar nosotros limpios para poder ver a los demás. Porque más de alguna persona que está acá o que está afuera está pasando por un proceso. Porque Dios lo ha permitido. Entonces yo tengo que ver con ojos espirituales del por qué. Porque si él o ella es una persona íntegra delante de Dios, hay que ver, hay que orar qué es lo que le está pasando. Pero si es una persona completamente desordenada, ¿qué podemos esperar, no? Dios sabe por qué lo está permitiendo. Debemos de ser entonces cuidadosos y compasivos para no aplicar la palabra de Dios en todos. Gálatas 6:1, podemos ir a Gálatas 6:1.
Es muy importante ser íntegros delante de Dios. Gálatas 6:1 dice, y así se debería y deberíamos nosotros actuar. Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque eres una persona que no está íntegra, tuvo una falta, fíjese, tuvo una falta. Vosotros que sois espirituales, amén, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay personas que no son íntegras delante de Dios, caen. ¿Y qué hace el dedo? Señalar, hablar. Y recordemos que hijos tenemos, hijas tenemos. No podemos juzgar a los hijos de los demás. Sí, que mire que no sé qué, no, si nosotros tenemos hijos también. Entonces, si alguien es hallado en una falta, ¿qué tenemos que hacer, hermana Vilma? Ya lo leímos ahorita. Por ejemplo, el pastor cae en una falta, o cualquier hermano que toma privilegios aquí. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería la actitud? Deberíamos de actuar con integridad o echarlo a la calle. Deberíamos de actuar con integridad. Por eso dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice sáquenlo, chisméenlo por toda la ciudad, pónganlo en mal, vieran lo que hizo. Eso dice, no. Pero eso hacemos, y lo hacemos porque no tenemos integridad. Pensamos que somos correctos, y a nosotros nunca nos va a pasar. Por eso dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el que señaló después sea señalado. Pero lamentablemente aquí no es así. Aquí somos nosotros, y digo en general, habladores. Vemos los defectos de los demás y hasta le aumentan. Como dijeron la hermanita por ahí, hasta le echan chile, pimientita y todo lo demás para que agarre sazón el chisme. Y no debería ser así, porque somos personas íntegras. Y con esa integridad yo tengo que razonar y al contrario ayudar, a restaurar, no a difamar. Ahí en Job 13 leemos del 13 al 18. Job está defendiendo su integridad. Dice del 13 al 18: escuchadme y hablaré yo,
y que me venga después lo que me viniere. Porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, dice Job, defenderé delante de él mis caminos. 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Aquí Job está defendiendo su causa. ¿Alguien acá tiene esa capacidad de defender su causa delante de Dios? Porque si yo estoy actuando bien, tengo la integridad para decirle al Señor: Señor, pero ¿por qué está pasando esto? Soy fiel en todo. Oro, ayuno, vigilo, cumplo con mis ofrendas, con mis diezmos, con todos ellos. ¿Dónde he fallado? Porque soy una persona íntegra. Tengo la solvencia para preguntarle al Señor: ¿qué me está pasando, Señor? ¿Dónde he fallado, pues? Pero eso lo hace una persona íntegra. Salmo 7:8. Podemos ir a ver. Salmo 7:8. Busquémoslo. Dice: Jehová juzgará a los pueblos. Oiga esta palabra de integridad. Júzgame, oh Dios, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El salmista no le dice: júzgame conforme a tu integridad, sino júzgame conforme a mi integridad, conforme yo voy caminando, júzgame. Y este hombre hablaba porque tenía la solvencia, porque sabía que estaba íntegro, porque si no, no lo hace. ¿Qué hombre pecador va a decir: Señor, júzgame conforme a mi integridad? Si hemos sido sucios, si hemos sido ladrones y qué sé yo, qué tanta cosa, malhechores, destruyendo con la lengua, hablando por todos lados. ¿Será que puedo decir yo: júzgame, Señor, conforme a mi integridad? No es anulado. Pero veamos qué dice Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 5. Entonces, hoy estamos aprendiendo sobre la integridad. Yo espero que los que estamos aquí, como los que están en casa, aprendamos un poco sobre la integridad. Dice 21 al 5. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. 22. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con
¿Qué dice? Íntegro corazón. Y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Cómo se dirigió este hombre a Dios? ¿Con mentiras? Integridad. Es necesario ser íntegro para poder no reclamarle a Dios, sino preguntarle ¿por qué? Si yo, como dijo Ezequías, he andado delante de ti conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Y Dios responde y ve el corazón íntegro de este hombre y da respuesta. Salmo 25, 21 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. ¿Estamos esperando en el Señor? Sí. ¿Y por qué? Porque integridad hay en mí. Salmo 25, 21. Y para finalizar, Tito 2:7. Yo espero que esta palabra se esté quedando y que los que estamos hoy vengamos dentro de 8 días otra vez a aprender sobre cómo debemos de conducirnos. Como dijo Job, allá en el versículo 16, donde estamos hablando, donde él defiende su integridad, donde dice: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. El que no es íntegro de corazón en todo, no entrará. Mucha gente piensa que solo con decir gloria a Dios y aleluya y me voy al trabajo, ya se salvó. Que sale de su casa: Señor, cuídame y sabes que te amo. Esas palabras son de los dientes para afuera. La integridad y el amor de Dios viene de adentro y se manifiesta en su casa, presentándonos a su casa de adoración. No es así que Dios está en todos lados, pero no hay integridad en nosotros. Preferimos irnos por otros caminos que creemos que están buenos, pero al final van a ser caminos de muerte. Ya tenemos Tito 2:7. Dice: presentándote tú en todo, ¿como qué dice? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, ¿qué dice? Integridad, seriedad. Eso es lo que demanda Dios de nosotros, la integridad. Amar a Dios. Si todos amaran a Dios, las 3 iglesias estuvieran llenas.
no hay amor, no hay un amor íntegro para Dios. Yo no sé cuántas de acá se fueron a gozar al salón, que eran las 11 de la noche y no terminaba, y estaba el gentío. Porque son carnudos, carnudos, eso sí les gusta. Aplaudan. Y ahí vieron ustedes todo el modelaje, yo no lo vi porque por ahí lo vi en una transmisión. Y ahí estaba la gente. Ahí sí estaban bonitas, ahí se desvelaron, no importó que fuera entre semana. Porque ellos tienen su corazón allá, en las cosas que dan placer a la carne. No tienen un corazón íntegro delante de Dios. El íntegro está con Dios. Y cuando ve el mal, se aparta. Se va. Que esta palabra quede clavada, guardada en nuestro corazón y andemos con integridad. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Padre por esta enseñanza. Otros íntegros gritando por otros lados, por ahí, en alguna su fiestecita. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Como dijo una hermana, hoy no, mañana no llego, me dijo, porque es quincena, me dijo. Ahí tiene su integridad y su corazón, ahí está. No llego porque es quincena, no sé qué tenga que ver la quincena con venir a la iglesia, pero como yo no sé de eso. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la palabra que hemos hoy dado, que es palabra que habla sobre integridad, porque el impío no va a entrar al reino de Dios. Y este es un hospital donde venimos a sacarnos todas las chaquirrias espirituales que hay metidas dentro de nuestro corazón. ¿Y cómo las vamos a sacar si el enfermo espiritual no viene? Sino al contrario se va y se contamina en la calle. Lo único que queda es, Señor, clamar por misericordia. Porque nos has enviado acá, Señor, para que las almas regresen al redil, para que conozcan la palabra integridad y puedan entrar al reino de Dios. Porque el que no es íntegro, el que no es cabal, el que tiene odio, que tiene rencor y muchas cosas, no va a poder entrar. Por eso es necesario venir a este templo, a este hospital, para sanar nuestro corazón. Gracias te doy por la vida de los que vinieron. Como digo, oro por los que están hoy acá, Señor. Tu misericordia, Señor, los alcance. Prospera los caminos de los que estamos hoy aquí presentes, que domingo tras domingo venimos a escuchar palabra de Dios, porque es el día que es tuyo, Señor, porque nos has dado de lunes a sábado para negociar, pero el día domingo es un día especial. Todos los días son de Dios, pero hemos elegido un día que es de descanso y descansamos en Cristo Jesús. Lleva paz y bendición en la vida de mi hermana Georgina, su casa, su hogar, en la vida de mi hermana Vilma, en la vida de mi hermana Flor, en la vida de mi hermano Rodolfo, en la vida de mi hermana Gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Paz y bendición sea a cada uno de nuestros oyentes, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias.